Muy bien, vamos a ver lo que es la aplicación del triángulo rectángulo. La trigonometría del triángulo rectángulo nos sirve para resolver algunos problemas prácticos. En particular, utilizamos el triángulo rectángulo para encontrar longitudes, alturas y distancias. Veamos acá, tenemos un ejemplo, un problema y nos dice: una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. Muy bien, entonces lo primero que debemos de hacer es hacer nuestro esquema. Dice que tenemos un árbol y se nos queda atorada una cometa. Acá tenemos la cometa. Y luego nos dice, si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados, ¿en dónde se forma el ángulo? En el suelo, con el hilo. El hilo es este que tenemos acá, el hilo rojo. Las líneas del suelo es esta línea negra que tenemos acá. Y el ángulo entonces se forma entre el suelo y el hilo, formando 22 grados. Acá tenemos 22 grados. ¿Qué más nos dice? Estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. ¿Cuál sería la distancia de la cometa al suelo? Sería de acá, para el suelo. Eso entonces sería una estimación de la altura del árbol. Muy bien, entonces coloqué acá una distancia de acá para acá. Lo proyectamos a esta línea y colocamos que la altura, o sea h va a ser la altura del árbol. Muy bien, entonces vemos que también se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien, acá abajo colocamos la distancia del hilo, o sea de acá hacia el árbol, de acá para acá. Esa sería la distancia. Esta no nos la solicitan, únicamente nos vamos a concentrar en la altura del árbol, o sea h. Muy bien, ¿cómo lo resolvemos? Vemos que acá particularmente se nos formó un triángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Lo volvemos a copiar y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Ya omitimos el árbol. Vemos que tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos también un ángulo de 22 grados, que es lo que forma el hilo con el suelo. Y también tenemos h. H, que es la altura del árbol. 90 grados que van a ser... acá son 90 pies. 90 pies, que es la longitud del hilo hacia la cometa. 90 pies, 22 grados, 90 grados y la altura h. Muy bien, entonces para poder encontrar h, que es la altura, nos vamos a las funciones trigonométricas. Tenemos acá funciones trigonométricas, que es el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Cuál utilizamos para poder resolver nuestro problema? Entonces nos damos cuenta que necesitamos hallar h. ¿Qué es h? Tenemos el ángulo, tenemos un ángulo y necesitamos hallar un lado que es opuesto al ángulo. El lado que se encuentre enfrente del ángulo va a ser opuesto. El que se encuentra a la par va a ser adyacente. Necesitamos entonces el opuesto del ángulo. Para saber qué función vamos a utilizar, vamos a buscar donde se encuentre nuestro cateto opuesto, que es lo que necesitamos encontrar. Y veo que acá tengo el cateto opuesto. Entonces, si voy a utilizar esta función, necesito conocer la hipotenusa y conocer el ángulo. Y me doy cuenta que la hipotenusa la conozco porque la hipotenusa es 90 pies, que sería la longitud. La conozco y conozco el ángulo, que es de 22. Entonces puedo utilizar el seno del ángulo. Veamos con la siguiente. El coseno del ángulo no me involucra el cateto opuesto, entonces no puedo utilizarlo. Y acá tengo cateto opuesto, o sea que también podría utilizar esta, pero veamos si cumple con la condición de que necesito una sola incógnita. En este caso, el cateto opuesto. El ángulo lo tengo 22 grados. El cateto adyacente, ¿será que conozco el cateto adyacente? No lo conozco.
todavía no lo conozco, es una incógnita. Por lo tanto, no puedo utilizar la tangente del ángulo. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo lo copio seno del ángulo y dentro del ángulo voy a colocar el ángulo que conozco, que sería 22 grados. Y esto es igual, dice, al cateto opuesto. El cateto opuesto es H. Coloco H. Ya tengo entonces H dividido la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser 90 pies. Que queda entonces seno del ángulo, seno de 22 grados es igual a H partido 22. Acá, perdón, esto es 22 pies. Voy a colocar acá 90 pies, perdón, 90 pies, que es la longitud. Entonces, proseguimos. Luego ya tenemos entonces nuestra función trigonométrica. Vamos a despejar H, que es lo que nos interesa. H es, entonces, es igual al seno de 22 grados por 90 pies. Acá tienen que omitir, esto es 90 pies. ¿Cómo despejé H? Esto que se está dividiendo pasa del otro lado como una multiplicación. Me queda entonces que la altura es igual al seno de 22 grados por 90 pies, dándome como resultado entonces 33.71 pies. ¿Y qué es H? Entonces H es la altura. Nuestra respuesta sería: la altura del árbol es de 33.71 pies aproximadamente. Es así como aplicamos el triángulo rectángulo. Encontramos la altura. Veamos que también podemos encontrar lo que es la distancia. No nos lo solicita el problema, pero podemos venir y encontrar la distancia del hilo hacia el árbol. ¿Cómo le hacemos? Para ello tenemos un nuevo triángulo, únicamente que ahora ya conocemos H, que es la altura. Nuestra única incógnita es la distancia. Entonces, ¿qué función podemos utilizar? Lo mismo. Vemos acá que ahora tenemos un ángulo y podemos utilizar su cateto adyacente, que es lo que necesitamos encontrar. Veo acá que no tenemos cateto adyacente, no lo puedo utilizar. Acá tengo el cateto adyacente, la hipotenusa la conozco, que es de 90 pies. El ángulo es de 22, sí lo conozco, puedo utilizar coseno. La tangente, conozco el cateto opuesto. Sí, que es la altura. Cateto adyacente es el que necesito conocer. El ángulo también lo conozco, entonces puedo utilizar coseno del ángulo y tangente del ángulo. Vamos a ver, vamos a utilizar entonces el coseno del ángulo. Coseno de 22 grados es igual a la distancia, que es lo que quiero encontrar, dividido la hipotenusa, que son 90 pies. Ahora tengo acá la distancia. Despejo la distancia, los 90 pies que tengo acá pasan a multiplicar porque estaban dividiendo. Entonces tengo distancia es igual a coseno de 22 grados por 90 pies. Coloco esto en la calculadora y me da un resultado de 83.45 pies. Y es así entonces como consigo y encuentro la distancia del hilo hacia el árbol. Y es así como aplicamos entonces el triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide la distancia? 83.4 le voy a poner. Y la altura, resolvimos que nos dio 33.71. Entonces ya encontré lo que me solicitaban. Esa es la aplicación del triángulo rectángulo. La aplicación del triángulo rectángulo se utiliza en triángulos rectángulos que tengan 90 grados. Si no es un triángulo rectángulo, no podemos aplicar esto.